Buenas noches, amigos. Les saluda Alex Gudiel. Aquí estamos de Sobrenatural Transformación en nuestras noches sobrenaturales. Este es un programa donde nos gusta manifestar la creatividad y el poder de Dios en los negocios. Mire, es un espacio donde buscamos oír la dulce voz del Espíritu Santo, prepararnos para una semana llena de bendición. No nos olvidemos que el Espíritu Santo trae mucho poder, mucha creatividad a nuestros negocios. Cuando hablamos de sobrenatural, no estamos hablando de eliminar la planificación, hacer bien el trabajo, planificar los gastos, hacer todo lo necesario, todo lo que hemos aprendido para nuestro negocio. Estamos hablando de simplemente en medio de todo eso, tener un tiempo para escuchar y preguntarle al Espíritu Santo, ¿estamos bien en esto que vamos a hacer? Por ejemplo, tal vez usted tiene que entregar una cotización importante esta semana. ¿Qué tal si se toma unos minutos de su tiempo y le pregunta al Espíritu y le dice, Espíritu, ¿está bien esta cotización? ¿El precio está bien? ¿Estamos en paz con esta cotización? Cuando nosotros hacemos eso, simplemente estamos diciéndole a Dios, tú eres lo importante, tú eres el centro, tú eres el dueño de este negocio, estamos tomándolo en cuenta. Mire, muchos de nosotros a veces tomamos en cuenta a Dios ya cuando el problema está, cuando no salió el negocio, cuando las cuentas no cuadran, cuando algo nos dice que no, comenzamos a buscar de Dios. ¿Qué tal si lo buscamos antes? Y eso es lo que buscamos en Noches Sobrenaturales, que tengamos un tiempo para preguntarle al Espíritu, hey, vamos bien, Espíritu Santo, esto es bueno. Le aseguro que usted, y tal vez usted tiene en este momento, no hay negocio, tal vez no sabe qué hacer, tal vez no sabe qué puerta tocar. Para los dos casos, la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo nos da gracia y favor. ¿Qué tal si buscamos esa gracia y favor? Ese tema de cuando nos salen los negocios y uno no sabe ni por qué sucedió, esas conexiones que usted tiene, mire, usted tiene un listado de gente en su teléfono, tiene un montón de correos. ¿Qué tal si tomamos un tiempo y le decimos, Padre, ¿dónde? ¿A quién? ¿Con quién empezamos? Usted puede creer que el Espíritu Santo va a estar ahí buscándolo. Y eso es lo que hablamos. Y si usted no tiene ninguna idea, porque tal vez está cansado, tal vez está frustrado, ¿qué tal si dejamos que el Espíritu Santo nos dé una idea creativa? En nuestros negocios, un impulso, aquello que parece que ya no va a salir. Mire, si estamos del lado de Dios, las cosas van a salir bien y todo obra para bien. Y cuando hablamos que las cosas van a salir bien, no nos referimos solo a que va a haber ganancia financiera, aunque va a haber, sino que va a haber paz, vamos a encontrar un lugar de reposo en nuestra vida y la palabra de Dios nos dice, todo te saldrá bien. Y por eso es que cada 15 días organizamos una reunión para se acompaña con nosotros nuestro buen amigo Yared Cepeda. ¿Qué tal, Yared? Gusto de saludarte. Qué bueno que hayas aceptado la invitación. Sé que tienes mucho que aportar para tener una noche y una semana y una vida sobrenatural. Qué bueno saludarte. Gracias, buenas noches. Saludos desde la ciudad de Monterrey, México. Aquellos que nos están viendo ahí en Guatemala y ahí en los alrededores, pues muchos saludos desde esta ciudad al norte de México. Muy bien, gracias, Yared. ¿Y quién es Yared International? Hace 15 días tuvimos a Cliff Bell, ellos dos trabajan juntos y Yared tiene mucho que darnos. Él es una persona que trabaja diríamos, tradicionalmente en la parte secular. Él es un contador, es un maestro. Estaba viendo lo que has hecho, Yared, y me llamaba la atención que has hecho varios cambios en las empresas donde has estado, has encontrado procesos que tal vez muchos de nosotros tenemos, o sea, has utilizado mucho intelectual, ya vemos, tu conocimiento, has desarrollado bastante, pero ya uno puede mezclar esa parte de pedirle a Dios algo para un nuevo proceso, una nueva forma de hacer las cosas. Tú lo has hecho y ¿cómo te ha ido? Cuéntanos. Por supuesto, una de las cosas para aquellos que no, que apenas me están conociendo, yo soy contador público, tengo posgrado en impuestos y me he desempeñado como gerente de finanzas en diversas compañías transnacionales. Y siempre te vas a encontrar con situaciones que uno no sabe cómo afrontar. Y te lo digo desde un puesto que tal vez tú digas, oye, ¿sabes qué? Si cuentas mis calificaciones, o sea, no soy capaz de hacerlo,
pero cuando tú oras y le pides a Dios, Señor, dame la sabiduría, dame la estrategia, hazme entender qué es lo que debo hacer, es cuando viene el Espíritu Santo y Él es el que te guía, así como dice la Biblia, que los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios. El Espíritu Santo te da la guianza, la dirección que tú necesitas para poder hacer las cosas y te da ideas creativas o te da sabiduría para contestar o sabiduría para resolver problemas y toda la gente se queda así como que, oye, ¿de dónde sacaste eso? Pues no sé, Dios me lo dio. ¿De dónde vienen esos chispazos que, yo no sé si te ha pasado, a mí me pasa a veces, me recuerdo en una oportunidad, estaba enfrente de una máquina y no lográbamos repararla, la producción estaba al tope, eran unas celebraciones de fin de año, teníamos que producir y no veníamos, y habíamos visto la máquina con todos los planos y todo lo que sabíamos, y me recuerdo que llego, Dios, ya no le atino, llego molestando, le digo que me manden un ángel ingeniero y que me diga dónde está el problema. Me recuerdo que viene un chispazo y Dios me dice, busca en tal lado. Busco algo tan vano como una electroválvula que hace accionar una máquina, y esa máquina tenía como 500 electroválvulas, era muy sofisticada, y cabal encuentro, la desarmamos, encontramos el problemita, la volvemos a armar y wow, eso echa a andar. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos de una intervención sobrenatural para algo tan vano como es encontrar la reparación, como es encontrar el proceso de solución que te toca en el tema contable, Yared? Y alguna vez te has puesto así que no te queda otra alternativa más que solamente la voz de Dios hablando para hacer algo sobrenatural. Así es, y decía en la iglesia yo también a veces funciono como traductor. Una vez estaba yo traduciéndolo a un cuate y él decía, es que cuando tú oras, hay veces que se te viene como un download, como que bajas una aplicación y en un de repente sabes hacer las cosas. Y yo, fíjate que sí, así me pasa a veces, o sea, es como si yo no sé hacer las cosas y de repente estando orando en el espíritu y pidiendo, es como si Dios te hace un download, que le hace falta este programa, y se viene y ya sé cómo hacerlo, y ha sido para implementar cosas. A mí una de las cosas, yo tengo a cargo ahorita 30 personas, y entonces una de las cosas más difíciles es trabajar con personas. Entonces Dios te da el cómo llegarle a la persona y cómo decirle las cosas de tal manera que la persona te haga caso, te siga, y eso es donde yo puedo ver cómo también el respaldo de Dios en cuanto a la sabiduría que necesitamos para tratar ciertos asuntos, sobre todo con personas. Y en lo contable, en lo financiero o con impuestos, o sea, la verdad, ahí es donde también los famosos de repente de Dios, que en un de repente viene lo que necesitas. Y, por ejemplo, déjame darte un testimonio del papá de un pastor, el que era papá de uno de mis pastores. Yo estoy en la iglesia metodista y nosotros estábamos en una ciudad y ese pastor nos contaba el testimonio. Su papá se había quedado sin trabajo y se acababa de hacer cristiano, entonces le prestan un auto y entonces él estaba tratando de ganar dinero con esas vueltas y se descompone el auto. Entonces él estaba desesperado, le decía a Dios, no tengo dinero para comer, y ahora tengo que pagar esta reparación. Señor, te pido que tú me muestres qué es lo que tengo que hacer. Y en esa época su hermano tenía un taller, le había dejado de hablar porque se había hecho cristiano y eran compañeros de parranda. Entonces ya no quería saber nada de él. Y entonces dice que, cuenta el pastor, que su papá tuvo una visión. Recordemos que la visión es cuando estás despierto, el sueño es cuando está uno dormido. Hacemos la aclaración porque hay personas que tal vez no puedan saber. Y entonces dice que en la visión ve el carro y eran los años 70, 80, cuando todavía no había computadora. Dice que se le aparece el carro y luego como que se le voltea y lo ve de abajo y luego se le ilumina una parte y luego como que le hacen un acercamiento y de una pieza que se había zafado. Wow. Y entonces se acaba la visión y ya sabía la pieza que necesitaba reparar. Entonces va con su hermano al taller y le dice, préstame nada más para elevar el carro y modificar esta cosa que se descompuso. El hermano se empezó a burlar, le decía, ¿cómo vas a arreglar ese carro si tú no eres mecánico? Por favor, préstamelo. Total, el señor fue y halló en esa piecita que estaba zafada, que vio en la visión, la acomodó y el carro funcionó a la perfección. Entonces,
Dios te puede dar desde una visión, Dios te puede dar desde un sueño, Dios te puede dar una impresión, y esto no tiene que ver con la iglesia. O sea, dice la Biblia en el libro de Corintios que los dones son para provecho, y yo creo que los dones también son para nuestro provecho, también para bendición nuestra y de los que nos rodean. Wow. Me gusta mucho dos cosas que dijiste. Ese download que acelera las cosas, que acelera. O sea, encontrás, hoy tan de moda que están las aplicaciones, uno cuando tiene un problema, lo primero que busca es qué aplicación puedo utilizar para esto. Cómo convertir grado Fahrenheit a centígrados, cómo encontrar el área, todo eso que antes nos costaba. Y me gusta eso. ¿Cómo podemos buscar las aplicaciones del cielo que pueden descargarse en una centésima de segundo? Recientemente decía, no conozco este programa o en el anterior, que la computadora más fuerte, que de la velocidad más alta que han encontrado en internet, él fue capaz de bajar en un minuto toda la galería que tiene Netflix, por ejemplo. Imagínate qué velocidad tendría que tener ese internet. Y les digo algo, la conexión que tenemos con el Espíritu Santo da uno dice chispazos, esa creatividad. No sé si te ha pasado o les ha pasado, amigos, que de repente usted dice, ¿dónde fue que aprendí esto? ¿Dónde lo oí? ¿Dónde estuvo? La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos recordará todas las cosas. Y a veces nosotros lo aplicamos solamente en el ambiente de iglesia. Pero alguien me explicó una vez, a mí me gustó esto, decía, todo lo que uno leyó, todo lo que uno miró, todo lo que uno preparó, pero a veces uno no se recuerda. Pero cuando uno le pregunta al Espíritu o hace las preguntas a través del Espíritu, eso sucede. ¿Qué tal si nosotros dejáramos eso? Y otra cosa que me gustó bastante, Yared, fue cuando hablaste de los sueños y las visiones. Una de las preguntas a veces claves que nos hacemos como empresarios es si este sueño, por ejemplo, inicias un negocio, vamos a iniciar así. Tuviste un sueño, tuviste una idea, oraste, hiciste y de repente no salió como pensabas. De repente las cosas cambiaron. Pero ¿cuántas veces necesitamos reconocer si es un sueño o es una visión de Dios aplicado a los negocios? Y ese es el tema de hoy. ¿Cómo entendemos si eso fue algo bravo que hicimos y no, yo voy a demostrar, pero resulta que no es la esa? Entonces, Yared, yo quiero dejarte el tiempo para que nos expliques cómo es eso que podemos hacer en los negocios para entender si ese fue un sueño, fue una visión de Dios aplicado a los negocios. Ok, respondiendo a tu pregunta, para los sueños hay tres fuentes. Una fuente almática, nuestra alma, por ejemplo, no sé si ahí en Guatemala tengan este dicho de que si cenas mucho, vas a tener sueños o pesadillas. Acá tenemos en México ese dicho. O pueden ser deseos también que hay en nuestra alma. También hay una fuente que viene siendo el mismo Satanás, o sea, también el mismo diablo puede estar poniendo pesadillas, terror nocturno, donde tú vas a estar oprimido, pero también hay sueños donde Dios te habla y Dios te hace entender cosas. En lo personal, yo sueño con voz. Una voz me habla en el sueño y me dice tal, tal, tal. Me dice, me señala una persona, dile a esta persona tal. Y gracias a Dios sí has dado un mensaje. En el caso de mi esposa, por ejemplo, hablando de sueños, ella es muy de detalle, mi esposa es muy creativa. Y una de las cosas, por ejemplo, una vez se despertó y me dice, soñé que iba a poner un restaurante, soñé así, y me dio el logotipo, me dio el nombre, me dio así como que, me quedé así como que, wow, y ya lo tiene ella en mente, y lo vamos a poner en el momento que Dios marque, pero ella le dije, bueno, anota todo, o sea, porque ya hasta el logo soñó. Entonces, Dios te puede dar tanto como tú necesites o tampoco como requieras, pero en todos estos simplemente hay que orar. Y a manera de recomendación, tengo un tío, varios de mis tíos son pastores y él trata lo siguiente, cuando él tiene un sueño o una palabra profética que le dan, él le pide a Dios que le confirme hasta 5 veces
para saber si viene de él o no, porque no nos podemos mover por un sueño, una palabra profética, porque puede ser, como decimos en México, un sueño frijolero, comiste muchos frijoles en la noche y el sueño fue eso. Dios te va a confirmar de diferentes maneras y te va a hacer entender cómo te debes de mover. Y ahorita, en el transcurso de lo que vamos platicando, les doy algunos testimonios, pero quiero en esta hora profundizar a través de dos soñadores. A mí me gustan mucho los personajes bíblicos. Yo crecí en la iglesia. Yo iba a las escuelitas bíblicas de vacaciones desde los 6 años. Entonces, todo lo que viene siendo los personajes bíblicos, Dios me habla mucho a través de ellos. Y hay dos personajes bíblicos que me encantan, que es Daniel y José. Entonces, aquellos que les gusta el estudio bíblico, hice un estudio biográfico comparado donde empecé a estudiar las similitudes entre ambos personajes. Y tú vas a decir, bueno, ¿qué tiene que ver con los negocios? Bueno, espérate al final, o sea, déjame ir elaborando y te platicaré. Una de las primeras características que yo encuentro, y eso nada más es para que ustedes lo tomen, una de las primeras cosas que yo encuentro en Daniel y José es que eran guapos. Con esto no se van a descalificar, decir, no, espérense, nada más estoy viendo similitudes, o sea, todavía no se descalifiquen. Dice la Biblia que José era de hermoso parecer, y también dice la Biblia de Daniel que era puesto en el libro de Daniel capítulo 1. La segunda cosa que nosotros podemos encontrar, voy a profundizar en lo que nos atañe este tema de los negocios, es de que Dios empezó a tratar con ellos muy jóvenes. En el libro de Génesis capítulo 37, ustedes van a encontrar que José a los 17 años Dios le empezó a hablar a través de sueños. En el libro de Daniel, capítulo 1, ustedes van a encontrar de que era joven y los babilonios lo agarraron era de la nobleza y lo agarraron para que fueran instruidos en lo que viene siendo la lengua de los babilonios, la literatura, etcétera, etcétera. Y aquí es donde empezamos a ver cosas que pueden ser aplicables a nuestra vida. La tercera cosa que nosotros podemos aprender de ellos es de que ambos estuvieron en situaciones adversas. Los dos fueron esclavos. Fíjense qué interesante. Ya no, cuando tú eres un esclavo, quiero que te pongas no eres para ellos un humano, eres un objeto. Entonces ya no dependía de ellos. Y tú puedes ver en el libro de Génesis, capítulo 37, que a José lo vendieron, de tanta envidia que le tenían los hermanos, lo vendieron. Fue vendido a un egipcio llamado Potifar. Después lo traicionaron porque la mujer se le insinuó, no le hizo caso, lo castigaron por hacer lo correcto, lo encarcelaron, se olvidaron de él, les ayudó a unas personas y todavía se olvidaron de él, y al final Dios, a través de algo sobrenatural, lo lleva a ser el segundo de Egipto. Y lo mismo ocurre con Daniel. Daniel era un esclavo, había sido un noble y después pasa a ser esclavo. Lo llevan a tomar este curso forzoso, y los dos, después de haber llegado a la cárcel y después de haber tenido su oportunidad, llegaron a las altas esferas. ¿Cuántos de nosotros muchas veces pensamos que por la educación que tenemos, cuántos piensan que porque se creen los non plus ultra hiper mega wow, que las puertas se me van a abrir? No, nosotros debemos de ponernos en la posición de que, así como José y Daniel, Dios nos puede abrir puertas para que Él se pueda glorificar, no para que nosotros nos llevemos la gloria. Y eso es algo muy importante, porque muchas veces empezamos con el yo. No sé si te ha tocado hablar, no, es que yo fundé esto, y no, yo es que hice esto. Y el yo lo traen a todo lo que da. ¿Qué diferente sería si Dios levanta hombres y mujeres que puedan decir, Dios abrió una puerta de oportunidad y me bendijo de tal manera que puede ser esto, y podemos dar testimonio a través de nuestra experiencia y a través de las puertas que Dios nos abre? La cuarta cosa, y esto es algo que a todos nos toca, dice la Biblia que a los dos les cambiaron el nombre. Sufrieron presión para abandonar sus raíces y adoptar una nueva cultura. En la cultura judía, el nombre era súper importante. ¿Por qué? Porque demostraba lo que era
el todo del hombre. Déjame ponértelo de esta manera. Abraham, su nombre significa padre de multitudes. Ese nombre era la esencia de lo que Abraham era. Tú te puedes encontrar a José, le cambiaron el nombre de José a Safnat Panea. Ese nombre lo querían hacer algo egipcio, y en el caso de Daniel, que significa Dios es mi juez, le pusieron Belsasar. Belsasar significa aquel a quien Bel favorece, y Safat Panea significa preservador del mundo, mantenedor de vida, el que revela secretos. ¿Cuántos de nosotros en los negocios no recibimos presiones para hacer cosas que no convienen? Y a lo mejor pasa nada más acá, o sea, te voy a contar lo que yo he vivido. Yo soy especialista en impuestos. Entonces, una de las cosas que quieren las personas es no pagar impuestos. Pero la Biblia dice dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, mi labor es tratar de ahorrar lo más que se pueda dentro del marco de la ley, o sea, respetando las leyes. Una vez me tocó, yo estaba sin trabajo, Dios permite procesos, y nos llevó un proceso donde yo estaba sin trabajo. Y entonces me tocó que me entrevistara un conglomerado, un conglomerado de compañías. Tenían de todo tipo. Me encantó la oportunidad porque tenían mina, tenían prensa, tenían de todo un poco, comercializadora. Y me encantaba la oportunidad y dije, bueno, de aquí soy, gracias Señor por la puerta que me abriste. Entonces Dios abrió una oportunidad para que platicara con uno de los contadores y me dice, oye, son de tal nacionalidad del Medio Oriente, no son judíos, no judíos, algo del Medio Oriente. Por ahí. Y dice, y no les gusta pagar impuestos. Dice que los impuestos no se los van a pagar al gobierno y ellos compran facturas. El que compra facturas quiere decir que hacen negociaciones de tal manera que les pasen facturas y aumenten su costo, y por debajo del agua, como decimos, o por debajo de la mesa, le pasan las utilidades, y así el fisco no ve esa operación, es una operación simulada, y por debajo del agua o por debajo de la mesa están sacando las utilidades. Entonces estaba toda la familia, el consejo de administración de esa familia, y me empiezan a preguntar, oye, ¿y estrategias fiscales? Le digo, sí, podemos hacer muchas, pero hay que analizarlas, y les empiezo a decir, podemos hacer tal, pero le digo una cosa, yo no compro facturas. Y se les cayó la cara, o sea, ellos no sabían que yo ya sabía que ellos compraban facturas. El director general ya me había escogido, yo era el elegido, pero cuando yo les digo eso, las personas decidieron no contratarme. Entonces ahí es cuando nosotros nos van a hacer presión, oye, yo no quiero pagar impuestos, haz esto incorrecto, yo no quiero hacer esto, haz algo de tal manera que yo salga beneficiado y el otro perjudicado. No sé si a ti te ha tocado que te presionen por hacer algo malo. Así es. Y muchas veces tienes que perder dinero, ¿verdad? Para que eso suceda. Sí, me ha pasado. Entonces, todos nosotros, así como Daniel y José, vamos a recibir presión para abandonar nuestras raíces. Y tú puedes decir, pues, ¿cuáles raíces? Estamos enraizados en Jesús. Entonces, si nosotros empezamos a entrar en este tipo de negociaciones o dar nuestro brazo a torcer, tarde que temprano nos va a alcanzar. Entonces, a mí lo que me encanta de ellos es de que aun y cuando les cambiaron el nombre, ellos no dejaron de ser lo que eran, hijos de Dios. Así es. Una quinta cosa, y es algo que también, no sé si has tenido malas experiencias, Alex, en los negocios, donde creo que ya, bueno, no es para que llores, no es para que sufras, pero... Ya podemos bromear y platicar del tema, o sea, ya he superado el tema, pero sí podemos platicar mucho de cosas que no te salieron, algunas por decisión propia, o sea, calculaste mal, hiciste algo que no tenías que haber hecho, somataste la roca en lugar de esperar la voluntad de Dios, y otras tal vez no fuiste, como dice la palabra, astuto como una serpiente, fuiste muy confiado. Sí. ¿Ya? Eso nos pasa, a veces nos confiamos mucho,
no haces un contrato, no haces algo tan simple, cosas simples en la negociación, Y se aprovechan. pagas y se aprovecha. De hecho, o sea, a mí en lo personal, o sea, yo trato de ser muy cuidadoso, pero ¿cuántas veces hay personas que toman ventaja? Y una de las cosas que dice uno de los salmos, que el hombre íntegro es aquel que aún jurando en contra suya, que es en contra suya, él cumple. Entonces, yo una de las cosas que he aprendido es cumplir con mi palabra, aun cuando muchos dicen que las palabras se las lleva el viento. Pero aterrizando el punto, la quinta cosa que yo aprendo de Daniel y José es de que no dejaron que las circunstancias los amargaran, no guardaron rencor en su corazón. Y aquí es algo muy importante porque cuando estás en el mundo de los negocios, hay personas que te van a cuchillar la espalda, o sea, vas a parecer tiro al blanco. Ahí va Yaret Cepeda, tírenle con todo. Y cuando tú lees la vida de José, tú ves cómo cada situación él la respondió de una manera positiva y cada caída en un paso que iba hacia adelante. Nunca estuvo diciéndose, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? Sino yo veo como, bueno, ¿qué debo de hacer? Y todas las cosas que José hacía y en los lugares donde él iba, Dios estaba con él. Yaret, ahí te hago una pregunta. ¿Qué hacemos? Porque cuando tú hablas esto de la amargura, como te digo, hay cosas que uno ya puede reírse y se hace uno el desentendido. Pero a veces cuando te atacan tu honorabilidad, o sea, como persona, y te lo voy a decir así, buscas de Dios, estás tratando de hacer las cosas correctamente y todo, y de repente alguien te mira, como bien dijiste, ahí va Yaret, y dicen una chifleta, diríamos acá, te tiran una así indirecta, así con la zurda, para ver cómo reaccionás, y tal vez no es cierto, fue simplemente una apreciación o qué sé yo, pero cómo manejas esa parte, porque si no te va a llevar a la amargura, ese odio, ese rencor contra alguien, contra una organización. ¿Cuántas veces hemos oído esta expresión? Es que porque ellos me robaron, yo estoy mal. Sí. Desde que ellos me despidieron, fue mi fracaso. Yo me comprometí a esto y cuando ellos me dijeron que no iba a trabajar aquí, sentí que el mundo se movió. Y se está hablando, como este es un programa enfocado en los cristianos, enfocado en lo que creemos en Dios, pues hablamos a veces de ese tipo de situaciones, que nos sentimos ofendidos y amargados. ¿Cómo lo manejaba José y Daniel para no amargarse? Ellos perdonaban. Por ejemplo, yo veo, o sea, si ahorita te doy una experiencia personal, en el Salmo 105, por ejemplo, ahí es muy visual, el 17 dice, porque envió delante de ellos a un hombre, a José vendido como esclavo, le sujetaron los pies con grilletes entre hierros, le aprisionaron el cuello. Entonces tú puedes ver aquí que, o sea, fueron malas personas con José. Y José tuvo su oportunidad de desquitarse cuando se presentaron sus hermanos. O sea, pasaron 22 años. Soy contador, me encantan los números. Entonces, si tú me dices, ¿cómo sacaste esos 22 años? José, de los 17 a los 30, a los 17 lo vendieron, a los 30 más o menos fue gobernador. Hubo 7 años de abundancia y luego hubo 2 años de hambre. Entonces, si tú lo sumas todos, son los 22 años. Después de 22 años, José, vienen sus hermanos, se cumple el sueño después de 22 años, donde sus hermanos se arrodillan delante de él, y José tenía todo el poder y la autoridad de decir, córtale la cabeza. Pero José entendió que Dios permitió todo eso para preservación de la vida. Entonces, tú puedes concentrarte en tu única perspectiva, pero si tú ves desde una perspectiva como Dios la ve, tú vas a ver una cosa diferente. La abuela de mi esposa, ella tejía punto de cruz. Entonces, si tú ves el punto de cruz de abajo, tú vas a ver qué cosa tan horrenda. Pero si la ves desde arriba, tú ves la perspectiva de aquel que está diseñando la obra. Entonces, hay veces que no podemos entender, nosotros de nuestra perspectiva estamos viendo toda la cosa fea de abajo de este punto de cruz, pero Dios de arriba está haciendo una obra de arte. Y te platico, en lo personal a mí me despidieron de una empresa después de trabajar 12 años. Y mi último proyecto,
les propuse un proyecto donde había una fusión y había una reestructuración de sociedades. Los ahorros calculados que yo les estaba poniendo era $1 millón anuales. Wow. Entonces, se acaba la fusión un 3 de agosto y fue una labor titánica porque era una empresa transnacional. Tuve que tener que convencer a departamentos legales, tanto de Estados Unidos como de México, de recursos humanos, de operaciones, de finanzas, de legal. O sea, la verdad me aventé una mega labor para hacer todo esto. Y ya cuando se da la fusión, el siguiente paso era estabilizar todas las operaciones. Después de hacer eso, mi jefe me habla, un africano, y me dice: Yared, tienes 3 semanas para buscar trabajo dentro de la organización, si no te despedimos. Y así como que, o sea, te ahorré $1 millón, o sea, no me puedes dar más tiempo, 3 meses, 6 meses, o aguantarme todavía. O sea, en lo personal pude haber pensado muchas cosas, pero una de las cosas que he aprendido es decir como Job: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y sabía que todas las cosas ayudan para bien. Y entonces yo he podido entender que detrás de cada situación, detrás de cada injusticia, está la buena mano del Señor llevándome a donde Él quiere. Y resultó que hasta me cambié de ciudad, tuve que trabajar en la Ciudad de México, y es ahí donde fue también otra aventura muy grande con toda mi familia. Pero en cada situación donde me han hecho daño, yo he tenido que perdonar, porque sé que en medio de esto es un proceso que Dios está tratando conmigo algo. En los procesos que Dios ha tratado conmigo, o me lleva a conocerlo de una nueva manera, como mi proveedor en la Ciudad de México, yo lo conocí con mi papá. O sea, yo ya conocía a Dios como mi Padre Celestial, pero después lo conocí como mi papá, aquel que me cuida, aquel que me provee, porque estaba pasando por situaciones muy difíciles. Dios nos tiene que llevar al desierto para hablar al corazón. Pero una cosa que aprendí: cuando tú estás en el desierto, donde nosotros vivimos en Monterrey, tiene zonas áridas, y más al norte también de Coahuila. Entonces hay árboles que son nativos, y esos árboles son los que tienen las raíces más profundas, porque tratan de llegar a los mantos acuíferos de abajo. Entonces es en medio del desierto donde tú profundizas tus raíces. Entonces yo he entendido que los desiertos o situaciones complicadas que Dios permite vivir no es porque las otras personas quisieron hacerme mal. Tal vez ellos pensaron mal para mí, pero Dios los está convirtiendo para bien, y es algo para mi enseñanza, para mi bien, y este proceso me va a llevar a nuevas alturas. Muy bien. Amigos que nos escuchan, que nos están viendo a través de Facebook Live, a Antonio Hernández, a Verónica, desde México te han estado saludando bastante, Yared, gracias por estar con nosotros. Si usted tiene alguna pregunta o tiene algún motivo de oración, por favor háganoslo saber, y con mucho gusto al finalizar vamos a estar orando. Nuestra intención de este programa es tener una noche sobrenatural para prepararnos para esta semana increíble. No importa las circunstancias, o sea, estamos trabajando sobre la base de buscar de Dios, de ser honesto. No estamos orando porque le salga un negocio que usted ha dado una prima de seguro ahí bajo la mesa, ¿verdad? Llamada soborno, o como usted quiera llamarle. No estamos pidiendo por esos negocios, no estamos pidiendo porque en medio de la honestidad, en medio de la situación que se está pasando, tal vez no están saliendo como usted quiere las cosas. De eso estamos hablando. O sea, aquí a veces tenemos esa división de que yo voy a la iglesia ahora que no estamos yendo al templo, ¿verdad? Tal vez Diosito nos puede hacer un favor de alguna forma no correcta. No, estamos hablando de hacer los negocios a la manera de Dios, sabiendo que Él es el proveedor. Y con el tema de hoy, que son los sueños y las visiones en los negocios, que tan importante es tener esa situación. ¿Qué tal si tú nos amplías también, Yared, el sueño de Dios con Daniel y José como ejemplos? Ellos entraron a raíz de sus sueños, comenzaron a tener negocio, por así decirlo, lograron entrar a las esferas de gobierno. O sea, en pocas palabras, comenzaron a ganar, pues porque José venía de esclavo, venía de la cárcel sin ganar nada, y de repente
a través de un sueño, él descubre su llamado, no, lo confirma, pero sí descubre qué es lo que va a hacer el resto de su vida. Sí, claro, y antes de entrar a eso, nada más déjame mencionarte una sexta cosa, porque es importante, esta sexta cosa, antes de entrar a explicar eso, es muy importante porque si no tenemos eso, va a suceder lo siguiente. Ambos propusieron en su corazón no pecar contra Dios, tenían temor de Dios. En el caso de José, se le presentó una oportunidad en bandeja de plata. Esta oportunidad que él tenía era acostarse con la esposa de su jefe. Y en el caso de Daniel, él ya no estaba en Israel. Entonces lo que él estaba pasando es de que le estaban sirviendo comida que no era la que un judío podía comer. Era comida sacrificada a los ídolos. Obviamente me puedo imaginar un buen jamón ahí con Daniel. Pero ambos decidieron en su corazón no pecar. ¿Y por qué hago énfasis en esto, no pecar? Cuando hablamos de temor de Dios, hablamos de respeto, adoración, reverencia a su autoridad, obediencia a sus mandamientos, hablamos de servicio. Ambos, aunque no estaban en un templo, aunque no eran sacerdotes, ambos estaban sirviendo a Dios con su comportamiento. Entonces, Dios no te va a dar sueños, ni visiones, ni revelación si tú no estás en santidad. Como tú bien dijiste, eso de pasar un soborno, estar haciendo trampa. ¿Cuántos, no sé si les ha ocurrido, pero cuando ven a alguien en posición de autoridad, ciertas mujeres van a tomar la postura de la mujer de Potifar? Acuéstate conmigo. En lo personal me ha sucedido, pero yo les he dicho, ¿sabes qué? Yo hice un pacto delante de Dios que iba a ser fiel hasta la muerte a mi Señor. Y entonces, la verdad, se quedan confundidas. Oye, pues, ¿qué te pasa? O sea, no, es que yo no voy a pecar contra mi Dios. O cuando te ofrecen hacer cosas malas, yo no voy a pecar contra mi Dios a causa de esta situación. Necesitamos tener temor de Dios. Y cuando nosotros tenemos el temor de Dios, lo respetamos, lo honramos y seguimos en santidad. Santidad no es de que no pequemos, sino que el pecado no forma parte de nuestra naturaleza, de nuestra forma de vivir. Entonces, dice Santiago 1:12, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y entonces viene lo que tú dices, la séptima cosa. Dios le dio revelación y sueños y sabiduría a estos dos personajes. José tenía sueños de lo que iba a venir en el futuro, pero también le dio el don de interpretarlos. En el libro de Génesis podemos encontrar, José estaba en la cárcel, estaba siendo el ayudante del carcelero, y hubo dos personas que tuvieron un sueño, el copero y el panadero, y era muy figurado el sueño. Entonces se lo cuentan a José, y José en el instante le dice, ¿sabes qué? Tú a los 3 días vas a ser reinstalado y tú en 3 días vas a ser ejecutado. Y los sueños pasaron. Daniel tenía los mismos dones, o los mismos regalos. Llega Nabucodonosor, fíjense lo que le pide Nabucodonosor a Daniel. Se me olvidó el sueño. Dime qué soñé y dime qué significa, porque si no van a ser ejecutados con el resto. Entonces, Daniel fue con sus amigos, le dijo, dame tiempo. Y dice la Biblia que les pidió que imploraran la misericordia del Dios del cielo en cuanto a ese sueño misterioso, porque ni él ni sus amigos fueran ejecutados con el resto de los sabios babilónicos. Y dice la Biblia que durante la noche Daniel recibió en una visión la respuesta al misterio. Y estos dones Dios los usó para poner a Daniel como consejero de 2 reyes babilónicos y 2 reyes medopersas, y a José al servicio del faraón. Y no solamente les dio la revelación, les dio sabiduría para aplicar esa revelación. Y déjame decirte qué significa sabiduría. De acuerdo al diccionario Nelson, significa destreza técnica. Aquellos que son ingenieros, programadores, aquellos que necesitan destreza técnica, Dios te da sabiduría para eso. También significa aptitud en artes. Aquellos que son diseñadores,
¿Necesitas un diseño? Dios te lo puede dar. Déjame darte un pequeño testimonio de lo que viene siendo lo que viene siendo esto de la aptitud en artes. Yo en lo personal soy cero artístico. Entonces yo recuerdo cuando estaba en secundaria, nos encargaron hacer algo de arte y un microscopio a escala. Hizo un microscopio de cartón, la verdad salió horrendo. O sea, la maestra me dijo, ¿sabes qué? Te voy a reprobar. Y yo estaba muy triste y luego para acabarla llega un compañero que había sacado 100 con su proyecto y le dice, maestra, quíteme puntos a mí y déselos a mi compañero. No, me sentí así como que trágame tierra. Entonces, llegando a mi casa, nada más puse un pie en mi casa y dan de cuenta que un download así como que idea y diseño se me vino a la cabeza. Yo tenía, en aquel tiempo no había Lego, pero eran unos juguetes parecidos a Lego, y armé un microscopio en menos de 5 minutos con las piezas, con el diseño que se me había venido a la cabeza. Entonces yo pude entender que Dios te da también aptitud para las artes, pero también te da sagacidad en los negocios. Sagacidad para evitar que te hagan trampas, sagacidad para ganar buenos negocios. También este diccionario dice que es habilidad en asuntos seculares, discernimiento para aconsejar, prudencia para gobernar, cordura en la vida diaria y decisiones éticas. Consiste básicamente en aplicar bien lo que uno sabe a lo que uno hace con el fin de lograr un buen vivir. Y déjame decirte, cuando hablo de sabiduría para aplicar la revelación, quiero que te imagines esto. José tuvo la interpretación del sueño. El sueño de Faraón era lo siguiente: siete vacas gordas fueron comidas por 7 vacas flacas, y las vacas flacas, el estado era igual. Entonces también soñó algo parecido con las espigas, el faraón. Entonces la interpretación de José fue la siguiente: va a haber 7 años de abundancia, y después de los 7 años de abundancia van a venir 7 años de escasez, y la escasez va a ser tan grande, la hambruna, que va a hacer olvidar los 7 años. Pero no se quedó ahí. Entonces le dice, ¿sabes qué? Lo que tienes que hacer es que en los próximos 7 años tienes que ahorrar el 20%, edificar silos, edificar almacenes, de tal manera que cuando acaben los 7 años, todo eso que tú juntaste va a ayudar para que sobrevivas los próximos 7 años de hambruna. Si tú lo ves desde esta perspectiva, le dio el plan de negocios de 14 años. Le dijo, en los próximos 14 años vas a hacer A, B y C. Y entonces yo me imagino a Faraón así, boquiabierto, anodadado, estupefacto, como decimos en México, con los ojos cuadrados. Y entonces dijo, no, ¿quién va a ser más sabio que José? Pónganlo a él. Yo en lo personal, en las áreas donde me he desempeñado de finanzas, nos piden hacer proyecciones a 3, a 6, 6 meses, 9 meses, un año. Hacer una proyección para 5 años es complicadísima porque necesitas tener todos los elementos. José lo hizo por 14 años, sin que faltara nada. Entonces aquí lo que nosotros podemos ver es de que Dios te va a dar lo que tú necesitas de sabiduría para el negocio, lo que tú necesitas de sabiduría para las situaciones que estás viviendo. En el caso de Daniel, dice la Biblia en Daniel 1, que Daniel y sus amigos fueron hallados 10 veces más inteligentes que los demás. 10 es un número completo, sabiduría completa. No tenían internet, pero todo el internet lo tenían aquí. Todo el download del cielo, lo que necesitaran. Entonces, ¿cuántos de nosotros necesitamos que Dios nos haga entender lo que está por venir? Y miren, aún para decisiones de la vida diaria, déjame darte un testimonio. Cuando yo estaba de novio con mi esposa, empezamos a ver casas, porque así como dice el dicho, el casado casa quiere. Entonces mi señora estaba bien emocionada, estábamos viendo las casas y todo. Entonces yo en mi tiempo devocional estaba leyendo la Biblia y me tocó el libro de Proverbios y me topé con el siguiente versículo que dice: dispón tus labores afuera y después edificarás casa. Y hagan de cuenta como que se me iluminó y yo le pregunté a Dios, ¿qué me quieres decir? Y entonces y yo le seguía preguntando, Dios, muéstrame, ¿qué me quieres hacer entender?
Y Dios me habla y me dice, no compres casa, vas a salir de la ciudad. Y yo, ok, entonces voy con mi novia y le digo, Dios me dijo que no compráramos casa. Y así como que, bueno. Y pude entender, yo me casé en diciembre del 2002. En marzo del 2003, o sea, 3 meses después me despiden. Y buscando trabajo, me contratan en junio, la primera semana de junio del 2003, en otra ciudad, a 450, 500 kilómetros de donde vivíamos. Entonces yo pude entender, Dios, gracias porque evitaste que yo comprara una casa que no iba a disfrutar. Entonces, Dios nos hace entender aún las pequeñas cosas para que nosotros podamos tomar buenas decisiones. Pero estas revelaciones Dios te las da. Y miren, no nada más es para beneficio del negocio, no nada más es para beneficio nuestro, sino para lo de los que nos rodean. Una vez estaba tomando una clase y una activación de palabra de ciencia. La palabra de ciencia es cuando uno de nosotros recibe algo de Dios que está afectando el presente o el pasado, algo del presente o el pasado que afecta el presente de la persona. Yo estaba en el trabajo, Señor, hazme entender qué es lo que pasa. Y entonces Dios me pone a la señora de intendencia de mi trabajo y me da así como la impresión de que ella estaba muy triste por un hijo de 28 años. Entonces yo me acerco y le digo, oiga señora, sabe que tengo esta impresión de que usted ha estado muy triste, angustiada por un hijo de 28 años. Y empieza a llorar. Y me dice, es que hace 6 años secuestraron a mi hijo que tenía 28 años. Y entonces me desarmó, no supe qué decir, porque no le pregunté a Dios qué seguía. Ya después le pregunté a Dios, bueno, ¿qué sigue? Y él dijo, oiga señora, pues yo nada más siento de parte de Dios que ya no se preocupe, que ya esté en paz. Y tuve la oportunidad de orar por ella. Es la señora de la intendencia, o sea, uno puede usar sus dones espirituales en su lugar de trabajo. Una oración que alguien necesita. Yo una vez también orando, una persona se sentía mal en el trabajo, oré por sanidad y recibió descanso, recibió paz. Podemos usarlos, nuestros dones espirituales, no solamente para nosotros, para el trabajo, sino para los que nos rodean. Es algo que nosotros debemos de cambiarnos el chip de que nada más vamos a servir en la iglesia. Wow. Y escuchándote, viene a mi mente, ¿cuántos de nosotros hemos recibido palabra profética? Hemos escuchado un buen mensaje que nos ha motivado. Tenemos suficiente información y muchas veces la siguiente paso, la estrategia. La estrategia que a veces no baja o tal vez si la tenemos no la queremos ver o algo pasa. ¿Qué palabra le dirías a alguien que seguramente, mira, a veces yo he encontrado mucha gente frustrada porque dice, Dios no me ha respondido, Dios no me ha... Es una mezcla entre que están recibiendo información de que todo va a salir bien, pero una realidad que dice las cosas no están sucediendo como está pasando. Y eso hemos encontrado mucha gente desmotivada, pero no han pasado al siguiente paso, a la estrategia. ¿Qué nos puedes decir? Estamos ya por terminar la hora se nos va aquí rápido, ¿verdad? ¿Qué sugerencias, qué le dirías, Yared, a alguien que está en esa situación en este momento? Tal vez tiene mucha información, pero no logra aterrizarla. Bueno, aquí yo usaría la acción de gracias. Hay veces que tenemos que caminar por fe. Dios no nos va a dar todo, o sea, por ejemplo, si tú ves la vida de Abraham, Dios no le dijo, vete a este lugar, le dijo, vete de tu tierra y tu parentela, de la tierra de tus padres a la tierra que yo te mostraré. Nada más le dijo eso, y Abraham tuvo que andar por fe. Pero una de las cosas en lo personal que he tenido que hacer es empezar a usar mi fe en acción de gracias. Por ejemplo, cuando me he quedado sin trabajo, yo le empiezo a dar gracias a Dios con fecha específica. Yo te doy gracias porque para esta fecha tú me vas a dar un trabajo. Y Dios me ha sorprendido. Y por ejemplo, déjame ponerte una de las últimas, cuando estábamos en México, Dios nos muestra que tenemos que venir acá, nos confirma. Y yo le dije, bueno, Señor, yo voy a obedecer, pero para esto yo necesito vender la casa que tengo en México. Y necesito el vendedor, yo ya no te voy a pedir, yo nada más te voy a dar gracias.
y voy a dar gracias y te voy a poner, y empecé a decir, te doy gracias, Señor, porque en marzo viene el comprador. Y entonces yo empecé a dar gracias a Dios. Yo ya no pedía, yo daba gracias, alababa al Señor, y había un canto que salió el 2 de enero en esa, que es levanta un aleluya. Y entonces yo lo usé como mi himno de batalla, levanto una aleluya en medio de la tempestad, y entonces yo alababa, oraba, cantaba y gritaba al Señor, y llega el mes de marzo, y llegan compradores potenciales y, sí, está muy padre tu casa, pero no me interesa. Y entonces estiré mi fe. Esto es de estirar también la fe. Y entonces yo le dije al Señor, yo te doy gracias, Señor, porque para el 21 de marzo tú me vas a traer al comprador y va a dar un anticipo. Entonces, yo ya me había cambiado a Monterrey, mi esposa estaba viviendo allá todavía. Y entonces el fin de semana del 18 de marzo yo voy a México, y ese día yo estaba adorando y adoré con todo mi corazón, y yo estaba descansando en el Señor que Él iba a hacer algo. Entonces llegan ese día, llegan unos compradores potenciales, ven la casa y dicen al rato regresan y me dice el muchacho, sepárame la casa y me da 5,000 pesos. Era el 18 de marzo y yo le dije al Señor, bueno, fue mi culpa, no te dije cuánto quería de anticipo, nada más te dije que quería un anticipo, pero el día 22 de marzo él me dio el 10% y ya se pudo vender la casa a los meses. Pero ahí es donde yo veo que la acción de gracias, cuando tú estás en la sala de espera, tienes que alabar. Entonces hay veces que estás en la sala de espera, Señor, no tengo todo completo, pero yo te doy gracias porque tú me vas a dar la revelación, tú me vas a dar esto y esto y eso. Y al empezar a alabar, Dios empieza a allanar el camino y empieza a traer la revelación que uno necesita. Entonces, ¿qué le diría a esas personas? No dejes que la confusión, el miedo y el temor te rodeen. Levanta tu alabanza, tu acción de gracias y empieza a dar gracias por aquellas cosas. Así como dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo empiezo a dar gracias por aquello que no veo. Yo ya lo recibí y estoy celebrando desde ahorita. Y ya cuando lo recibo, dije, yo ya no celebro porque mi celebración ya la hice de anticipado. Así es como debemos de hacerlo. Wow. Creo que hemos aprendido bastante el día de hoy. A veces quisiéramos solamente la parte de sueño, la parte rápida, pero tenemos que aprender también a desarrollar esa fe, a ver las puertas que tenemos ahorita y Dios comienza a abrir, a tener fe para pasarlas. Tenemos que, a pesar de las presiones, tal vez la presión de caer en alguna situación no lícita nos cierra la puerta porque creemos que el dinero no va a venir, y tal vez el dinero no venga, pero Dios, que ese es nuestro proveedor, siempre va a estar ahí. Me gusta también, tenemos que quitarnos toda amargura. O sea, si algo no salió, tal vez planificamos el 2020 como wow, muchos de nosotros, y resulta que menos aquí en Guatemala en marzo todo cambió, todo se derrumbó, diría que el salmista, y nos tocó cambiar muchas cosas. Pero ¿qué tal si adoramos a Dios, perdonamos en esa circunstancia y le pedimos a Dios que bendiga la situación, bendiga a la otra persona? Tal vez si hemos perdido un negocio, ¿qué tal si lo cambiamos? Y sobre todo, tenemos que mantenernos en una santidad. Entonces, ¿para qué? Para que cuando venga la revelación podamos tomar decisiones de acción. O sea, una acción a través de lo que Dios diga, a través del sueño, una visión, a través de la sabiduría que podemos alcanzar de Dios, nos puede ayudar. Qué tremenda enseñanza, Yael, que Dios te ha permitido compartir con nosotros. Y hoy queremos tomarnos un tiempo. Tal vez hay circunstancias donde no se logra cumplir el presupuesto y estamos humanamente desesperados. Estamos hablando de nuestra humanidad. Pero ¿qué tal si nos llenamos de fe? Los que estamos hoy, los que nos van a ver posteriormente cuando bajen el material. ¿Qué tal si nos ponemos de acuerdo y cambiamos la circunstancia de nuestra región? La Biblia es clara cuando dice, si dos de nosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa, esto va a suceder. Y decía nuestro buen amigo Ed Silvoso, ¿verdad?
esa autoridad que tomaban dos ciudadanos romanos a través de una ley que se llamaba el Conventus, donde en nombre del imperio, aunque el imperio no estuviera ahí representado, pero eran ciudadanos del imperio, hacían y movían y cambiaban las cosas de la ciudad donde ellos estaban. Y interesantemente, la ley misma decía que la decisión era tomada por estas dos personas, el imperio las aprobaba. ¿Qué tal si hoy nos convenimos? Ahí donde usted está, yo quiero invitarte a que nos tomemos un poco de tiempo para orar y yo quiero pedirle a nuestros amigos que están conectados a que dejemos de hacer lo que estamos haciendo en este momento. Tal vez ahorita estamos agarrando la costumbre de escuchar y estar viendo algo más, estar canaleando, diríamos ahí. Y no, si esta semana se definiera hoy, si la batalla por esta semana que vamos a vivir se definiera hoy, ¿qué tal si nos conectamos con Dios? ¿Qué tal si usted puede poner música ahí donde está, si tiene acceso? Y comenzamos a ver la perspectiva de esta semana que se acerca. ¿Qué tal si Dios nos da una visión, nos da un sueño, nos da una estrategia, nos da el valor para que esta semana sea una semana sobrenatural? ¿Verdad? ¿Qué tal si hoy nos tomamos ese tiempo? Yo no sé cuál es su circunstancia, pero en la quietud de la noche de hoy, ya preparándonos para esta semana que iniciamos, le pedimos a Dios una nota de sabiduría, una aplicación del cielo que necesitemos. Tomémonos esos tiempos y Yared, te dejo el tiempo. Sí, vamos a orar ahí en su lugar. En esta hora, yo quiero pedirte, Espíritu Santo, que donde estén mis hermanos, tu dulce presencia se empiece a manifestar. Que aquellos que han estado con ansiedad, con temor y preocupación, Padre, que en esta hora, en intercambio, tú les des de tu paz. Que en esta hora tú les des claridad de pensamiento. Mira, Señor, que hay cosas, hay decisiones que tomar, hay situaciones que están afrontando. Yo quiero pedirte que espíritu, sabiduría, ciencia, inteligencia, revelación, entendimiento, conocimiento, discernimiento, consejo y poder y temor de Dios sea sobre ellos, para que ellos tomen las decisiones correctas. Que en esta hora aquellos que estaban bloqueados, todo bloqueo se quite en el nombre de Jesús. Amén. Que en esta hora, Señor, si hay algo que ellos tienen que hacer, tú les reveles y les hagas entender aquellas cosas que tienen que hacer ellos primero. Y Padre, en esta hora yo quiero pedirte a aquellos que tienen negocios, que tú los bendigas, Padre, que tú traigas clientes, Señor, que traigas buenos encuentros con clientes que paguen y paguen bien. Que Padre, Señor, que tú traigas, Señor, puertas abiertas, Señor, en lugares que aún ni ellos se imaginan. Y aquellos, Padre, que tienen anhelos en el corazón, que se ha demorado, yo quiero pedirte, Señor, que les des paz y que en medio de las situaciones que ellos están viviendo, tú dejes oír tu voz de una manera tan clara y tan contundente, que ellos no tengan duda de que tú eres el que les está hablando. Y en esta hora, en medio del tiempo de la espera, aquellos que están en tiempo de espera, Señor, que ellos puedan levantar un dulce sonido de adoración y de alabanza que llegue como incienso, olor grato delante de ti, y que ese incienso, olor grato delante de ti, así como cuando el rey Josafat levantó, la tribu de Judá levantó, esos levitas, la alabanza, Señor, y esas emboscadas pelearon entre ellos y no hubo necesidad que el pueblo peleara, que hacían levantar ellos su alabanza, sus enemigos sean vencidos, puertas sean abiertas y Padre, la respuesta del cielo venga. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo cada vida de los que están viendo este programa. Aquellos que tienen alguna necesidad especial, me pongo de acuerdo con ellos y obra mucho más abundantemente lo que ellos piden, entienden, y que tus bendiciones vengan de manera completa, todo el paquete completo. Bendiciones de prosperidad, de exaltación, de victoria, de favor de Dios, de sanidad y fertilidad, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Wow, gracias Yared, gracias amigos por estar esta noche con nosotros. ¿Cuál es la página donde te pueden buscar, tu página de Facebook de Christian International? Sí, estamos en una página que se llama Escuela Profética Christian International. No sé si lo iba a poner sí,
si los puede ayudar ahí. Se llama Escuela Profética Christian International. Y a manera personal, también en YouTube, tengo un canal, Jared Cepeda, ahí pueden encontrar, también ahí subo las clases, aquellos que quieran escuchar, también son bienvenidos. Y me pueden contactar por la medio de la Escuela Profética, pueden mandarme un mensaje si quieren contactarme y ahí yo soy el que contesto. Gracias, Yared. Y los esperamos dentro de 15 días. Tenemos a Roberto Sarria. Él es nicaragüense, él es una persona que se ha movido mucho en el tema de negocios y en el tema de políticos. Bien interesante cómo Dios lo ha llevado. Hoy Yared nos trajo una palabra fresca en cuanto a los negocios y sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Así que Amén. Dios los bendiga y nos vemos en una próxima, en una noche sobrenatural. Bendiciones a todos. Gracias.